Qué bueno ver todos los que estuvieron ayer hoy, es un buen indicio. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 4, y desde allí vamos a intentar terminar los puntos que nos quedaron ayer en esta primera parte, y en la segunda parte compartir algo más de este tema que estamos profundizando juntos, como lo es la madurez en la vida de la iglesia. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo va a decir esta expresión que nos va a servir como puntapié inicial para lo que vamos a hablar en la jornada de hoy. 2 de Corintios capítulo 4, verso 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Bueno, podemos seguir leyendo porque nos vendría bien. Verso 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Verso 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y cerramos con el verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta expresión del apóstol Pablo es maravillosa a la hora de construir el pensamiento de madurez. ¿Cómo una persona comienza en el camino de fe? Número 1, creyendo. El apóstol Pablo va a decir, creí, por lo cual hablé. En otras palabras, toda persona habla conforme a lo que cree. Ninguna palabra que se habla es inocente. Toda palabra que se habla responde a una creencia. Creí, por lo cual hablé. Si quisiéramos cambiar lo que estamos hablando, debiéramos revisar lo que estamos creyendo. Porque todo aquello que creemos, por eso estas conversaciones son conversaciones incómodas pero necesarias. Cuando alguien está comenzando, por ejemplo, un noviazgo, debiera hacerse las preguntas incómodas. ¿Qué crees sobre esto? Cuando alguien se añade a la congregación, debiéramos de preguntarle, ¿y vos qué crees sobre esto? O al contrario, la persona preguntarle a los pastores, pastores, ¿ustedes qué creen sobre esto? ¿Por qué? Porque vamos a terminar hablando conforme a lo que creemos. El problema de creer diferente es que hablamos diferente, y si hablamos diferente dejamos de edificar. Ustedes recordarán el episodio de la Torre de Babel, Génesis capítulo 11. Los hombres tuvieron una motivación. La motivación de aquellos hombres era levantar una torre que llegara hasta el cielo. Y dice que en ese momento había en la tierra un solo idioma. Diga conmigo, por favor, un solo idioma. En otras palabras, todos hablaban lo mismo. Todos se entendían. Obviamente todos hablaban español. Es el idioma del cielo. Todos hablaban el mismo idioma. Y entonces, como todos hablaban el mismo idioma, todos podían edificar. Diga conmigo, hablar lo mismo garantiza que edifiquemos lo mismo. Ahora esta gente estaba edificando porque hablaba igual.
Pero como las motivaciones del corazón eran torcidas, ¿qué dijo Dios? Descendamos, confundamos sus lenguas para que dejen de edificar. Dios no le destruyó la torre, aunque él tenía el poder para destruir la torre. Dios no les canceló el ladrillo, aunque tenía el poder para hacerlo. Lo que Dios hizo fue confundirles el lenguaje. Porque si hablamos distinto, dejamos de edificar lo mismo. Las motivaciones de los que edificaron la torre de Babel eran equivocadas, pero el principio era correcto. Solo se puede edificar lo mismo con quienes hablamos lo mismo. Por eso uno de los indicios de madurez es que vamos renunciando a lo que yo creo para abrazar lo que creemos. Por eso acaba de ver este contraste en el apóstol Pablo. Pablo comienza diciendo, creí por lo cual hablé. Pero después lo lleva más profundo. Creemos por lo cual también hablamos. Hay 4 enemigos de la madurez. Rápido los vamos a mencionar porque no es el tema y no me puede pasar lo mismo que ayer de no terminar de dar los puntos. Sí. 4 enemigos de la madurez. Número 1, yo pienso. Todo bien con lo que predicó el pastor del domingo sobre el amor de Dios, pero yo pienso que no es tan así. Número 2, a mí me parece que lo que dijo el pastor lo dijo por mí. Y entonces entra la confabulación de la mente a inventarnos historias. Yo creo que si Steven Spielberg nos pagara por las historias que nosotros nos hacemos en la mente, seríamos todos millonarios, porque tendría guión para rato. El pastor pasa por al lado nuestro y no nos saluda y automáticamente es porque está enojado. A mí me parece que como no vine el domingo pasado, el pastor se enojó y ahora me la paga no saludándome. Y tal vez el pastor pasó, no se dio ni cuenta, pero él, a mí me parece, empieza a confabular con historias que no son reales, pero que están en nuestro parecer. Número 3, tercer enemigo de la madurez. Yo siento. El yo siento es volátil. ¿Por qué? Porque un día yo siento que esta es mi casa. Al otro día yo siento que mi tiempo en esta casa terminó. Pero porque somos personas que si nos dejamos gobernar por lo que sentimos, nos volvemos inestables. Quiero creer que no todos los que estamos aquí tenemos todos los días el sentimiento de orar. A veces nos cuesta. Usted también, usted tiene cara de muy celestial. Yo que todavía estoy en el proceso, a veces no tengo ganas de orar. Y si me dejo llevar por lo que siento, puedo decir frases como esta, bueno, pero ya tuvimos 3 días de entrenamiento, oramos los 3 días, ya está, pues aflojemos un poquito. Porque me siento cansado, porque me siento desanimado, porque me siento decepcionado. El punto es si nos vamos a dejar gobernar por lo que sentimos, porque lo que sentimos es inestable. Lo que sentimos es inestable. No es malo, es inestable. Dios nos creó con emociones. Las emociones son parte del diseño de Dios. Dios no nos creó solamente espíritu. Dios nos creó espíritu, nos creó alma y nos creó cuerpo. A veces nosotros le damos al alma un carácter negativo, pero la verdad es que el alma es un diseño de Dios. Dios diseñó el alma y nada de lo que Dios diseña es malo. Todo lo que Dios crea es bueno. El punto no está en si siento o no siento. El punto está en si lo que siento me gobierna. No, yo siento que este mes no tengo que diezmar. No, yo este mes siento que no tengo que ofrendar. Este mes siento de Dios que no me tengo que congregar. Y 4 enemigo de la madurez es yo creo. ¿Cuál es la importancia de la creencia? La importancia de la creencia es que cada persona responde a lo que cree. Proverbios 23:7, tal cual es el hombre en su pensamiento, tal es él.
come y bebe te dirá, mas su corazón está lejos de ti. Una persona es el resultado de lo que piensa. Por eso usted se encuentra con una persona que no tenía ganas de ver y por fuera le dice: Gabriel, qué lindo verte en esta mañana. Y por dentro está diciendo: ¿para qué vine si sabía que estaba él? ¿Qué es lo que verdaderamente es esa persona? Aquello que piensa, no aquello que dice. Por eso la gran confrontación de Dios al pueblo de Israel fue: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuál es la importancia de la creencia? La importancia de la creencia es que la creencia es gobernante. Yo actúo conforme a lo que creo. Y le voy a dar un ejemplo, pero no me voy a meter en esto, solo un paréntesis para fortalecer este punto. Estaba dando en nuestra congregación un seminario sobre finanzas, sobre el dar más excelente, la administración financiera, la gestión. Y en el momento de las preguntas, un hermano levantó su mano y me dijo: pastor, yo creo que no tengo que diezmar, porque yo no diezmo y Dios a mí me bendice igual. Usted nunca escuchó esa frase. Yo le cuento la frase que se dice allá en Argentina. Yo no diezmo y Dios a mí me bendice igual porque el diezmo es del viejo pacto. Frase que agarran los creyentes de reels de Instagram porque ni siquiera en la Biblia se encuentran. Entonces le digo: mire, vamos a hacer un ejercicio. No voy a dar el nombre por si justo hoy está conectado. Pero igual ya sabe que es él, así que no pasa nada. Le digo: vamos a hacer un ejercicio. Las clases eran cada 15 días. Entonces, para la próxima clase, es decir, para el 15 días de aquí en adelante, vas a hacer un ejercicio. Vas a anotar todos tus ingresos y vas a anotar todos tus gastos. Y de los gastos vas a separar todos los gastos innecesarios que hayas tenido en estos 15 días. Entonces, a los 15 días nos volvimos a encontrar y yo me había olvidado, pero cuando estamos dando una clase nunca falta el que dice: profesor, ¿se acuerda que tenía que tomar el examen? Entonces una hermana, ¿por qué no? Dice: pastor, ¿le puede preguntar al hermano fulano lo que quedó de la clase pasada? Porque a mí me interesa aprender. Mentiras que dicen los cristianos, parte 2. Entonces le digo: oye, hermano, ¿hizo la tarea? Y entonces el hermano, ya le vi la cara. Tenía una cara hermosa. Entonces me dice: sí, pastor, hice la tarea. Bueno, hagamos el ejercicio. ¿Cuánto le ingresó? Vamos a poner un número ficticio. $1,000. Ok. ¿Cuántos fueron los gastos? 999. Muy bien. Buenísimo, está bien, por lo menos no gastó más de lo que le ingresaba. ¿Cuántos fueron los gastos innecesarios? Pastor, $99. Fue así, clavadito. Digo: ¿te das cuenta? ¿De qué, pastor? Que estás diezmando. Porque el principio es: indefectiblemente diezmarás. La pregunta es: ¿a quién? El punto no es si diezmo o no diezmo, el punto es a quién. Yo puedo diezmar a Melquisedec o puedo diezmarle a la farmacia. Puedo diezmarle a Melquisedec o puedo diezmarle a Starbucks. Puedo diezmarle a Melquisedec o puedo diezmarle a Target o a Ross o a Marshall o a quien sea. Y dejo de nombrar marcas porque no me pagan por publicitarla. Así que el punto que quiero ilustrar con esta historia o con este ejemplo real, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, es que esa persona, ese hermano, estaba gobernado por una creencia. Ese es el poder que tiene el creer. Amén. Eso fue un amén. Un amén camuflado. Toda persona responde a aquello que cree. Por eso necesitamos avanzar del creí al creemos. Pastor, ¿qué creemos sobre el diezmo?
¿qué creemos sobre el discipulado? Pastor, ¿qué creemos sobre la familia? ¿Qué creemos sobre el matrimonio? Porque no quiero que mi credo, influenciado por mi cultura, por mi trasfondo, por mi experiencia, por mi Instagram, por TikTok, defina lo que me gobierna. Muchas de las cosas que nosotros vivimos erradas en nuestra vida es el resultado de creer mal. Por eso recibir a Jesús como Señor y Salvador no es un asunto de levantar la mano en primera instancia, sino de creer. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca, ¿qué significa creer en mi corazón? Saber que estoy rindiendo mi vida a un Señor. Que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué necesitamos abandonar lo que yo creo? Porque necesitamos abrazar el creemos. Vamos más rápido cuando creemos lo mismo. Gracias por ese amén tan entusiasmado del sábado a la mañana. Vamos más rápido cuando creemos lo mismo. ¿Qué creemos sobre madurez? ¿Qué creemos sobre la Biblia? ¿Qué creemos? Porque aquello que creemos determina cómo vivimos. No se puede edificar con gente que cree diferente. Porque sus labios te dicen, estoy aquí, pero su corazón está lleno de sospecha, está lleno de envidia, está lleno de celo, está lleno de desconfianza. No, es que usted no sabe lo que a mí me pasó. Importa poco, porque de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros no tenemos un pasado para contar. Nuestro único pasado se llama la cruz. Esto es si estamos en Cristo. Por eso los condicionales en la Biblia son para prestarle atención, porque nosotros repartimos promesa sin leer la letra chica. No sé si alguna vez usted firmó un contrato sin leer la letra chica y cuando fue a reclamar le dijeron no, pero en el inciso 4, párrafo 3 del artículo 78 está escrito que, bueno, las cosas viejas pasaron, solo es para quien está en Cristo. Punto número 10 de anoche. Son 2 puntos nomás esta sesión. Solo que el último tiene 48 subpuntos, pero... La gracia de Dios, la vida, el Evangelio, prevé todo lo necesario para vivir una vida como Dios manda. Segunda de Pedro capítulo 1. Hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para vivir una vida como Dios manda. Tenemos todo lo necesario. Por la fe podemos agradar a Dios. Sin fe no podemos agradar a Dios. Salvación, santificación, sabiduría, inteligencia, poder nos son otorgadas por gracia. No hicimos nada para recibirlas. Nuestra competencia no proviene de nosotros mismos. Nuestra competencia proviene de Dios, que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, que esas cosas se manifiesten no es un asunto de gracia, es un asunto de madurez. Y esto fue lo que dijimos ayer y estamos repasando. Todo lo que hemos recibido en Cristo entra a nosotros por gracia, pero se expresa por madurez. Hemos sido hechos competentes. Tenemos la habilidad, la competencia, la facultad, la capacidad. En nuestro espíritu reside toda la habilidad para vivir en el propósito de Dios. Pero no fuimos hechos competentes para nosotros mismos. No fuimos hechos competentes para nuestro éxito personal. Y acá es donde la cosa se empieza a torcer. Cuando yo agarro las Escrituras y me acerco a las Escrituras para ver qué puedo ganar de las Escrituras, por eso no sé cuántos tienen muchos años de creyente, pero en nuestro país hace 20 años atrás se había popularizado las perlitas bíblicas. Las perlitas bíblicas eran unos cartelitos así, chiquititos, que tenían versículos bíblicos con promesas. Y venían en una cajita así, y entonces la frase del día era: ¿qué tiene Dios para mí hoy?
Entonces yo abría la cajita de perlitas bíblicas y hacía de Tim Marín, muy espiritual lo mío, de Tim Marín, de Don Pingüe, de oh, hoy Dios tiene para decirme, dile al justo que le irá bien. La Biblia no nos fue dada para eso. Y cerramos, quiero conectar como cerramos ayer. Necesitamos reevaluar lo que creemos sobre éxito. Y sobre todo, tener cuidado con los principios bíblicos que te hacen exitosos, pero te dejan descalificado del éxito según Dios. Punto número 11. Ay, llegué. Un día después, pero llegué. La tragedia de la iglesia de nuestros días, y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia en general, es la búsqueda de éxito personal en vez de madurez. La tragedia de la iglesia de nuestros días es la búsqueda del éxito personal en vez de madurez. Venga y llévese su milagro. Venga y reciba el toque. Venga y llévese la palabra. Véngase y llévese la bendición. ¿Es maldad? Diga conmigo, no. Es inmadurez. Así tenemos que definirlo rápido para no volvernos críticos crónicos. Ah, no, aquella iglesia está mala, aquella iglesia... No. Sino entender que cuando somos niños, todo lo pedimos para nosotros. La pregunta es, ¿cuándo entenderemos que Dios también espera nuestra colaboración? Por eso, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Si usted quiere medir la madurez de una persona, mire estas tres cosas. Mire cómo habla, mire cómo piensa y mire cómo juzga. Un niño habla sin pensar. No, lo que pasa, pastor, es que yo soy sincero. Yo digo las cosas como son. A mí lo que me viene a la mente, lo digo sin filtro, porque mejor es la sinceridad que la hipocresía. Sí, pero ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sí, pero cuidado con levantar falso testimonio de tu hermano, dice el proverbio. 6 cosas aborrece Jehová y 7 aborrece su alma. Y una de ellas es la lengua que se levanta en contra del hermano. A veces nosotros hacemos uso de la sinceridad para justificar el sincericidio. O peor, y espero no ofender a nadie con esto, para justificar nuestra diarrea mental. No podemos controlar lo que pensamos, entonces lo tenemos que expulsar por algún lado. No es maldad, simplemente es inmadurez. Y se espera que un niño sea inmaduro. Se espera que un niño te diga todo. Por eso, ¿cuál es la frase que normalmente escuchamos de los padres? Ay, es que los niños no mienten. Los niños dicen, claro que no mienten. Ellos dicen lo que le viene a la mente, no tienen filtro. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno habla delante de los niños, porque después son reproductores extraordinarios. Papá, ¿por qué saludaste a fulanito si vos dijiste que no lo aguantabas? Y no hay un gobierno ni un dominio propio de lo que dicen, no miden las consecuencias de lo que dicen, no por maldad, sino por inmadurez. Solo que se hace muy lento edificar con niños. No está mal la inmadurez. Se vuelve nociva cuando lleva más tiempo de lo que debería llevar. Necesitamos avanzar de una cultura de inmadurez a una cultura de madurez. Y nuestra generación, particularmente nuestra generación, le gusta crear modelos que eternalicen la inmadurez. Por eso, estas conversaciones que estamos teniendo en estos días son tan importantes darlas. Son tan importantes tenerlas.
Por eso momentos como estos de entrenamiento son tan importantes y necesarios. Porque no queremos construir una congregación, ni una familia, ni una iglesia que tolere la inmadurez eternalizada. ¿Cómo se ve en nuestra generación una iglesia inmadura? Hechos capítulo 8, verso 18, por favor. Y vamos a empezar a desglosar, no para condenación, sino para evaluación, como si fuese un checklist. Hechos capítulo 8, verso 18. Usted sabe que el libro de los Hechos es Hechos del Espíritu Santo. Es el hecho que mueve a iniciar la iglesia. Son los primeros años de la iglesia en la tierra. Nosotros llevamos hoy 2000 años de iglesia, pero esto que vamos a leer ahora pasaba en los primeros 15 años de la iglesia. Ahí, recién pudiéramos decir en la adolescencia. Pudiéramos decir ahí. Hechos 8, 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿les ofreció qué? Dinero. Ya ahí tendríamos un montón para hablar, pero lo vamos a pasar rápido. Diciendo, dadme también a mí este poder. ¿Cuál es la evidencia de un niño? Querer poder sin pagar el proceso. Querer poder para sí mismo. Porque para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Pasaba hace 15 años y pasa 2000 años después. Increíble. Entonces, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cuál es el peligro de la inmadurez? El peligro de la inmadurez es que nos lleva a actuar como actúa el sistema. El peligro de la inmadurez es que nos lleva a actuar como actúa el sistema. Esta expresión que Simón dice es clave para revisar nuestro estado de madurez. Dame también a mí. Un niño piensa siempre en transacción. Bueno, yo le sirvo a Dios, pero ¿qué me da Dios a mí? Es la mentalidad del hermano mayor del hijo pródigo. Tantos años te he servido y no me has dado nada. ¿Por qué? Porque la inmadurez tiene y es gobernada por una mentalidad transaccional. Yo te doy, pero espero algo a cambio. ¿Cuántas veces hemos escuchado en algún momento de nuestra fe cristiana, déle hermano a Dios, porque si usted le da 100 a Dios, Dios le devolverá 1000? Y entonces ahí pasamos nosotros dando los 100, esperando, y entonces nos volvemos especuladores del reino. Bueno, si necesito 1000 voy a dar 100 para que entonces me venga 1000, si necesito 10.000 voy a dar 1000. Y entonces nuestra mentalidad es gobernada por la transacción. Colocando al pueblo de Dios como un consumidor de fe, una entrega basada en el beneficio que pueda recibir. Ahora, ¿cuál es nuestro desafío si queremos avanzar hacia la madurez? Entender que si la iglesia no leuda a la sociedad leudará a la iglesia. Si la iglesia no afecta el comportamiento del mundo, el mundo afectará el comportamiento de la iglesia. Y entonces nos convertimos en una generación, quiero conectar con como cerramos ayer, que reacciona y no que acciona. Que está a la defensiva y no a la ofensiva. Que está en oposición y no en gobierno.
Mateo capítulo 13, verso 33. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Pero Marcos capítulo 8, verso 15, Jesús nos presenta otra levadura. Ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Dos sistemas que están presentes en la inmadurez: religión y política. Y acá tuviéramos un montón para hablar. Hoy en nuestros días, estamos en medio de una batalla que no es solo una batalla cultural o una batalla ideológica o una batalla de argumentos, sino que estamos en medio de una batalla por la madurez. Porque el clientelismo y el consumismo espiritual nos lleva a retrasar y a eternizar los procesos de madurez para mantener a la iglesia centrada en sí misma. Tu peor y mi peor desgracia, amado hermano, es dejar de avanzar hacia adelante y ser gobernado por aquellas cosas que gobiernan a los que no tienen a Cristo. No, pero pastor, yo voy a la iglesia. Sí, pero es más profundo que eso. El apóstol Pablo va a decir en Efesios capítulo 2 que nosotros antes seguíamos la corriente de la potestad del aire, la potestad que ahora operan los hijos de desobediencia. Y va a decir una frase que es tremenda: siguiendo la corriente de este mundo, lo mismo que los demás. ¿Por qué la madurez no es opcional? Porque la inmadurez me deja viviendo igual que los demás. Y no hay peor tragedia que habitar en una familia de fe, que ser parte de una congregación, que ser parte de la iglesia de Cristo y ser igual que los demás. Que nos gobiernen los mismos deseos que gobierna el vecino que no tiene a Cristo. Que nuestras motivaciones sean iguales a la de nuestro compañero de trabajo que no conoce al Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y el problema es que para justificar eso normalizamos lo que se desvió. Bueno, pero todos lo hacen. Bueno, pero todos viven así. En nuestro país hay una cultura muy fuerte, que es la cultura, hay dos culturas muy fuertes. La primera, la cultura del así nomás. Así nomás, no pasa nada. Y la segunda cultura que existe muy fuerte en nuestro país es mientras todavía sirva. Entonces, por ejemplo, en las familias es muy normal que haya en las casas una olla cacerola, ¿sí? ¿Cacerola, olla? Ok. Que se le haya salido un mango. Usted nunca vivió por esto, sobre todo si es segunda generación viviendo en este país. Pero los demás atrás, una olla con un mango y la otra olla con un trapo de la cocina. Para colar la pasta, para tirar el agua hervida, el arroz, lo que sea. ¿Y por qué nadie cambiaba la olla? Porque mientras sirva... Por ejemplo, es común en nuestros países que a la mesa se le mueva las patas. Entonces, un pedacito de cartón, porque todavía sirve. Que si se zafó una pata de la cama, se ponga un ladrillo debajo y ese ladrillo que estaba por 3 días termina estando 40 años y se pasa de generación en generación como los cubiertos de la abuela. Cuida este ladrillo porque este ladrillo lo heredamos de tu abuelo. O que a la heladera, antes cuando la heladera eran las pesadas, las blancas pesadas, se ataba con alambre hasta que se le caía en el pie a alguien. Y todo servía hasta que alguien se quemó, a alguien se le cayó la comida,
A alguien se le cayeron las cosas de la mesa, alguien estaba durmiendo y se partió el ladrillo. Y ahí es que nos acordamos que teníamos que cambiarlo. ¿Por qué? Porque normalizamos como bien aquello que estaba fuera de diseño. Y este ladrillo que se viene a romper, y claro, es que el ladrillo no fue pensado para soportar el peso de la cama, ni el peso de las personas en la cama. No, pero esta olla que me viene a quemar es que no estaba diseñada para ser agarrada con un trapo. Pero cuando normalizamos lo que no está bien, toleramos como normal lo que no es normal. Entonces tenemos esposos que engañan, gritan, hablan mal a sus esposas, esposas que gritan, engañan y hablan mal a sus esposos, y lo tenemos como normal. Nunca me voy a olvidar, nunca, jamás. Yo tenía 12 años. Ayer. Y no me voy a olvidar de esta escena. Yo estaba en la puerta de la congregación. Mi primer ministerio en la iglesia fue limpiar los baños. El segundo fue pasar el proyector con las canciones, con las cartulinas de Filiminas. Decime que sos viejo sin decirme que sos viejo. Filiminas y el reproyector con la sábana blanca, nada de pantalla, no, era una sábana blanca. Y el tercer ministerio fue ser portero. Yo, hijo de pastor, no tenía habilidad para la música. Debo ser el único hijo de pastor que no tocó nunca un instrumento en su vida. Mi papá me mandó a tomar clase de piano, y a la segunda clase de piano la profesora le dijo, una mujer alemana, 2 metros, le dice: señor, no pierda tiempo y no pierda plata, esta criatura no tiene oído para la música. Y así fue que terminé siendo predicador. Entonces mi tercer ministerio fue ser portero. Y estoy en la puerta recibiendo a los hermanos y veo una escena. Nuestra congregación hace muchos años está en una avenida que en ciertos horarios el tránsito es muy intenso. Y entonces me llama la atención que veo así en diagonal una discusión. Pero veo esa discusión que usted, sin escuchar lo que se están diciendo, sabe lo que se están diciendo. Esa discusión, pero intensa, entre un hombre y una mujer. Y me llamó tanto la atención como que miro con entusiasmo, y cuando miro digo: pero es el hermano Juan y la hermana, estoy cambiando los nombres, el hermano Juan y la hermana Laura. Y de repente veo que la hermana, en esa discusión, así bien verborrágica, me ve. Y hace esto. Y de repente se acabó la discusión. Entonces yo me hice el que no vi nada. Los hermanos dan la vuelta, estacionan el auto y vienen los dos de la mano. No voy a tomar a nadie como ejemplo, pero vienen los dos con la mano. Parecía, ¿se acuerda de la familia Ingalls? Si usted tiene, hoy estoy con muchos recuerdos. La familia Ingalls era la imagen de la familia perfecta. Los dos sonriendo, pero parecían que eran Priscila y Aquila, cuando en realidad eran medio Ananía y Zafira. Y entonces, a propósito, le digo: hermano Juan, hermana Laura, ¿cómo están? Qué lindo ver. ¿Todo bien? Y entonces el hermano dice: sí, Jonathan, nunca estuvimos mejor. Yo tenía ganas de decirle: sinvergüenza, te estaban matando discutiendo ahí. Tu esposa te dijo que yo te estaba viendo y encima me decís. Nos reímos. Pero lo triste es que a veces nosotros somos así. ¿Qué te está mirando el pastor? No te duermas, despertate. O como decía un amigo mío: paramos acá porque llegamos al auditorio, pero termina la reunión y seguimos. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que tomamos como normal. Es que todos los matrimonios se hablan así, pastor. Sí, todos los matrimonios de afuera. Pero aquellos que han nacido de nuevo ya no imitan las conductas y los comportamientos de los de afuera. Ay, pastor, es que todos nos equivocamos. ¿Todos nos equivocamos o justificamos como normal lo que no debería ser normal? Porque lo que yo veo, hoy a la mañana estaba leyendo Efesios 5, maridos, amen a sus esposas y entréguense por ellas como Cristo se entregó.
esposas, estén sujetas a sus maridos, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Yo no quiero vivir por el estándar de lo que es normal según el mundo. Quiero vivir conforme a lo que es normal según la palabra. Y para eso es la madurez. La madurez, por eso hay que diferenciar madurez intelectual de madurez espiritual. Porque madurez intelectual, todos podemos aprender a leer un versículo, todos podemos medianamente acomodar un bosquejo y predicarlo, todos podemos aprender a cantar, excepto yo, pero el resto todos pueden. El punto es si eso que estamos repitiendo lo hemos internalizado. Es allí donde el clientelismo y el consumismo espiritual nos lleva a retrasar y a eternalizar los procesos de madurez con un solo fin: para mantener a la iglesia centrada en sí mismo. 8 cosas, así, cortitas, rapiditas, que muestran que estamos centrados en nosotros mismos. Número 1, busco un lugar donde sea bien atendido y reciba un servicio de calidad. Soy el cliente. Esa frase famosa que se popularizó en la década del 80, el cliente siempre tiene la razón. Entonces hagamos una iglesia que sea atractiva para el cliente. Busquemos la iglesia que me brinde un mejor servicio y un mejor producto. Que los servicios sean cortos, que la adoración sea power, que no me pidan cuenta, que nadie se preocupe si yo quiero ir y que Dios me dé lo que me tenga que dar e irme. Eso no pasa aquí en Estados Unidos, solo pasa en Argentina, yo le cuento por nosotros. Número 2, la búsqueda de experiencia espiritual sin compromiso moral. Es decir, un evangelio a la carta. Elijo lo que quiero y lo que no, lo dejo. No, a mí la prédica del pastor este que vino a Argentina no me sonó así como muy... A mí me gusta la prédica que me llena. El Dios actualizado no puede ser muy exigente. No, a mí que Dios no me pida nada. Yo vengo, pongo mi ofrenda, pongo mi diezmo y que no me pida más nada. Tampoco puede ser fundamentalista. El Dios que yo elijo debe saber que yo soy un hombre de carne y hueso. Y encima cuando no aprendemos versículo bíblico peor, usted sabe, pastor, el espíritu está dispuesto. Ah, pero la carne es débil. Y qué débil que soy. Entonces justificamos y no queremos un Dios que confronte nuestras debilidades. No, bueno, pastor, usted sabe que de vez en cuando pero todos tenemos algo. Claro, todos tenemos debilidades. El asunto es que Dios se hace fuerte en nuestras debilidades al punto de absorberlas. No nos deja con las debilidades. El Dios que elijo tiene que comprender mis debilidades. En otras palabras, puedo convivir adorando a Dios y mirando pornografía, porque todos tenemos algo. Número 3, eternalizamos la inmadurez cuando buscamos lo que es fácil, aquí y ahora. No nos gustan los procesos de Dios, solo queremos vivir el momento. Por eso hoy en día se promueve la experiencia por encima del proceso. Vení y tené tu experiencia, y entonces buscamos que la experiencia sea corta, precisa, concisa, deslumbrante, despampanante, sensitiva, sensorial, que la gente llore. ¿Cómo estuvo el servicio? Bien, ¿lloraron al final? Sí, lloraron, entonces estuvo bueno. Porque vendemos la experiencia más que el proceso. Por eso tenemos gente tocada por Dios en las reuniones, pero viviendo como mundanos de lunes a sábado. Porque abrazamos la experiencia, pero rechazamos el proceso. No busco lo mejor, sino aquello que cuesta menos.
¿Para qué me voy a congregar todos los domingos si puedo poner en YouTube reunión en vivo y escucho la reunión de mi predicador favorito sin tener que fumarme al vecino, al compañero, al que veo toda la semana o al que canta? O al que predica de Argentina, así como para no hacerlo tan personal. No, abandonamos la entrega sacrificial que prevé el Evangelio y buscamos lo que nos cueste menos. Número 4, mire, vamos más rápido que ayer, ¿no? Todo esto era para darlo ayer, pero no llegamos. Número 4, eternalizamos los procesos de inmadurez cuando buscamos más la estética que la ética. La apariencia es más importante que la transparencia. Entonces, después, sigamos el mismo ejemplo de Juan y Laura, venimos después de habernos casi matado en el auto, pero justo hoy nos toca cantar o nos toca predicar, entonces que nadie se entere. Y lo más triste es que todo lo que pertenece a la vida de la iglesia se puede imitar. Escuche su cantante favorito y con el tiempo va a hacer la misma mueca, los mismos gestos, ¿no? En los 90, cuando surgió Juan Carlos Alvarado y Marcos Witt, apareció el teclado adelante, que no estaba porque era del diablo, el órgano, y el pie de micrófono así, mire, esa imagen, pero así como estaba en el centro. Y Marcos Witt y Juan Carlos Alvarado tenían para algunos estoy hablando en chino básico, pero los que tienen algunos años saben quiénes son. Ahora todos conocen Elevation, Bethel, pero antes estaban estos hermanos y ellos tenían una característica. Yo no voy a cantar, no se preocupen. Pero venía el pie del micrófono así y ellos movían el piecito así y movían el teclado así. Y los dos tenían pelito largo, entonces removían el pelo así. Eso fue en los 90, 91, 92. Para el año 95, todas las iglesias latinoamericanas tenían el piano en el medio, el director de alabanza se había dejado crecer el pelo y si era pelado se ponía peluca y movía el piecito así porque se imitaba la forma. En los 2000 apareció Hillsong, por lo menos en nuestro país. Y entonces ahí ya eran equipos de adoración más grandes, todos vestidos iguales. Y si no cantaba las canciones de Hillsong en español, estaba fuera de onda. Y entonces ahí ya se llenó todo el escenario de gente, un coro grande, desafinaban todo. Los sonidistas le bajaban el micrófono a alguno para que no se escuche, pero había que tener mucha gente porque Hillsong tenía mucha gente en la plataforma. Y así cada movimiento de adoración, ahora están todos con la guitarrita, el músico alrededor, el worship con la música al palo, nadie entiende lo que está cantando, pero que se sienta allá arriba. Uy, se enojó la hermana que canta, perdón. Perdón, no era personal. No era contra usted. Perdón, había que descomprimir el momento, nada más. Y entonces se comenzó a priorizar la estética por encima de la ética. Y entiéndame lo que quiero decir, aunque nos reímos. No estoy diciendo que está mal el orden, ni que está mal la música, ni que está... No, lo que estoy diciendo es qué es lo que buscamos. Porque a veces, en nombre de mantener la apariencia, descuidamos la transparencia. Hay un momento donde tenemos que decir, ¿sabe qué, pastor? Hoy no estoy para levantar la ofrenda. Hoy no estoy para cantar, porque discutí con mi esposa. Y no puedo ministrar al Señor con una ofensa en el corazón. Nosotros lo hacemos tan liviano el de venir y poner la ofrenda. Pero Jesús dice, si tienes algo contra tu hermano, ve, reconcíliate con tu hermano, vuelve y trae tu ofrenda. Porque Dios no acepta ofrendas de ofendidos. Por eso usted va a ver que cuando Dios no le aceptó la ofrenda a Caín, declaró su semblante. Siempre que vea un cristiano con cara larga, sepa que Dios no le está aceptando su ofrenda. Y nosotros lo hemos naturalizado, porque total es un billete que meto en la mano en el bolsillo, es una transferencia que hago, es un cheque que escribo, son billetes que pongo en un sobre. No.
Para Dios la ofrenda es el reflejo más claro del corazón. Por eso la ofrenda, no quiero hablar de esto, pongo un paréntesis, pero por eso la ofrenda no puede ser espontánea. Por eso Pablo dice, cada uno prepare, disponga, conforme ha prosperado y conforme ha propuesto en su corazón, ofrendar a Dios. No es algo, no, yo doy lo que me sobra. No, para eso no dé, porque la iglesia no necesita la limosna de nadie. Ahora, donde está el corazón, está la mano. Como está el corazón, también está la mano. ¿Se acuerda cuando Dios le pidió a Moisés que ponga la mano en su pecho? Y cuando sacó la mano del corazón, la mano estaba leprosa. Mano en la Biblia representa dos cosas: lo que damos y cómo servimos. Lo que damos y cómo servimos es el reflejo del corazón. Pero a veces nos acostumbramos tanto a hacer las cosas por apariencia que nos olvidamos de la transparencia. Hermano, por favor, el día que no estés bien para servir, es preferible que haya un servidor menos a que nos acostumbremos a la apariencia. Porque una vez que nos acostumbramos, ya se vuelve normal. Y entonces hoy es discutí con mi esposa, mañana es engañé a mi esposa, pasado es me metí en una deuda. Y ya no importa porque se va insensibilizando el corazón. No, que vuelva el temor de Dios a nuestra vida, de que no podemos servir a Dios con apariencia. Número 5. Cuando fomentamos la inmadurez, vivimos una moral individual y relativa. Es decir, soy mi propio juez. No, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. A mí nadie me dice lo que tengo que cambiar. Yo sé. Y ese es el modelo de transformación basada en lo que yo considero que está bien y que está mal. ¿Sabe? La mayoría de nosotros sabemos que tenemos cosas para cambiar. Vinieron muchos argentinos esta mañana. Y es fácil entregarle a Dios lo que sabemos que tenemos que cambiar. El desafío es entregarle a Dios lo que yo considero que está bien. Porque a veces lo que yo considero que está bien, Dios no lo considera como bien. Por ejemplo, esto que hablábamos hace un ratito del sincericidio. Yo considero que está bien porque soy una persona honesta, pero no me doy cuenta que con mis palabras estoy destruyendo a Gabriel. Perdón, Gabriel, pero es el único nombre que me aprendí de ayer a hoy, así que te voy a usar tu ejemplo. Entonces yo considero que está bien que yo sea sincericida, porque por lo menos Gabriel sabe lo que yo pienso. Sí, pero en la boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Cuánta gente fue asesinada por lo que otra persona dijo? Entonces pienso que como eso está bien, no lo tengo que rendir. Y soy mi propio juez. Pero si lo que yo hago o digo puede dañar a una persona, para Dios es abominable. Entonces todos rendimos el chisme, pero nos cuesta rendir lo que consideramos que está bien. Por eso es que el Espíritu Santo es el único que nos guía toda la verdad. Porque Él es el que nos dice, no podés decir todo lo que pensás. No podés hablar de la manera en la que hablás. Ahora eso no viene por mi propio criterio. Porque según mi propio criterio, yo estoy bien y él está mal. Y alguien le tiene que decir las cosas porque a este muchacho nadie le dice nada. Sí, pero ¿qué provoca en él? Porque si provoca muerte, entonces no viene del Señor. Porque nada que venga del Señor provoca muerte. El único que vino para matar, hurtar y destruir es Satanás, el diablo. Número 6. No se enoje nomás que ya quedan 2 nomás. Y vamos al receso. Lo que yo siento y pienso es más importante que la verdad de Dios. Lo que yo pienso y siento es más importante que la verdad de Dios. Y no vamos a hablar de esto porque ya lo hablamos hace un ratito. Número 7. Cuando eternalizamos la inmadurez, buscamos beneficio antes que servicio.
consumidores antes que productores. Mire lo que dice Proverbios 30:15, y si lo podemos poner en pantalla, por favor. Proverbios 30:15. ¿Ya está? Mire lo que dice. Es fuerte, pero está en la Biblia. Así que enójese con Salomón. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. Dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice: basta. En la inmadurez somos como una sanguijuela. Todo es dame, dame. Volvemos al ejemplo de los niños, pero no para que nadie se enoje con los niños, ni para que nadie no quiera tener niños, sino para que veamos el proceso bien internalizado. Un nene ve un juguete de $30 y le dice a la mamá: dame, dame. No tiene idea si esos $30 son los últimos $30 que tiene la mamá para todo el mes, pero él: dame, dame. Porque la inmadurez está basada y fundamentada en el consumismo, en el recibir. Bueno, sí, yo voy a la iglesia, pero ¿qué me dan? Bueno, pero yo le doy tanto a Dios, ¿qué me da Dios? Y entonces nos volvemos en consumidores antes que productores. Número 8 y último, y después de esto vamos al receso. La cultura de inmadurez no tiene una causa por la cual vivir, sino deseos para satisfacer. No tiene una causa por la cual vivir, sino deseos para satisfacer. Jesús dijo en Marcos capítulo 10, verso 29, por mi causa y la del Evangelio. Marcos 8:35 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y la del Evangelio la salvará. En la inmadurez siempre buscamos el placer, el tener, el saber, el poder, el desear, pero jamás el servir. ¿Cuál es el desafío? El desafío es ir hacia adelante, hacia la madurez, para pasar de consumidores a productores. Para pasar a esa estación donde Dios puede contar con nosotros. Donde Dios puede decir, te doy, no porque me lo pidas, sino porque sé que lo que te doy no se va a perder. Hace unos años atrás, un pastor que respeto mucho me hizo esta pregunta. Jonathan, si mañana te depositaran $1 millón en tu cuenta, ¿qué sería lo primero que harías? Entonces, rápidamente, sin pensarlo. Bueno, primero compraría una casa para mí, después compraría una casa para mis papás, después le regalaría una casa a mi abuela, que en ese momento vivía. Después de eso me iría de vacaciones a conocer el mundo, me compraría un auto. Qué interesante, me dijo. Esa es la única razón por la cual Dios no te lo daría. ¿No? ¿What? Claro, porque lo primero en lo que pensaste fue en ti. Lo primero en lo que pensaste fue en tu bienestar. Y no significa que esté mal, sino que todavía no tenés la capacidad para administrarlo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Dios no tendría el poder de darnos $1 millón como si nada? Es un dedito, una uña de Dios en una transferencia de banco y a su cuenta se le acredita. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando soy niño, todo es para mí. Entonces quiero comprarme la casa que nunca tuve, quiero comprarme el auto que nunca tuve, quiero el carro que nunca tuve, no porque yo me lo gané, no porque yo me lo merezco. Frases que nunca usted escuchó en su vida y mucho menos salieron de su boca.
Pero tantos años trabajando duro, yo me merezco irme de vacaciones todos los fines de semana. ¿Seguro? Porque hasta donde yo sé, nosotros no merecíamos nada. Y nos fue dado todo. ¿Sabe? Mire, hay un ejemplo que clarifica esto y con esto nos vamos al receso. Cuando Israel sale de Egipto, hay un episodio. Y el episodio es que Dios da orden que Israel despoje a Egipto de sus riquezas. Y hay un versículo en Éxodo que ahora se me escapa, pero si alguien pone en Google esta frase le va a aparecer el versículo. Ni una pezuña dejarás en Egipto. La idea de Dios era que a Egipto le pague la liquidación de 430 años de esclavitud a Israel. Y se llevaba oro, se llevaba plata, se llevaba ganado. Éxodo 10:26, ¿lo puedes leer? No quedará ni una pezuña, porque de él hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos. Gracias. ¿Para qué era el despojo de Egipto? Para servir. ¿Ellos sabían cómo iban a servir? No. Salud. Solo tenían una orden: despojen Egipto. Si tomáramos ese versículo y lo estableciéramos como una verdad, un predicador fomentador de inmadurez te dijera algo como esto: y así te dice el Señor en esta tarde. Vienen días donde saquearás a tu empleador y tu jefe irá a quiebra porque le sacarás hasta la última pezuña. Y la gente inmadura, ¿qué dijera? Amén, wow, preach glory, yo reparto esa palabra. ¿Por qué? Porque me conviene. 430 años de esclavitud y tengo que sacarle todo, le vamos a sacar hasta la última moneda. Es el juicio laboral más escandaloso de la historia. No son 25 años de trabajo que hay que pagar, son 430 años, son 3 millones de personas que se tienen que llevar algo. Claro, por eso usted se pregunta por qué Faraón salió a perseguir a Israel, porque le estaba quebrando la economía del país. La riqueza en Egipto se medía por 3 cosas: oro, plata, ganado y construcciones. Por eso los egipcios tenían un nivel de arquitectura extraordinario. Cuando Israel se está yendo, se está llevando los 2 patrones que gobernaban la riqueza de Egipto: oro, plata y ganado. No estaba saliendo un pueblecito de esclavos, estaba saliendo una nación de otra nación. Sería como si mañana todos los hispanos de Estados Unidos se levantan y se llevan toda la Reserva Federal. Para que usted se dé una idea, el respaldo de un país es su moneda y el oro. Bueno, es como si se llevara todo el oro y todos los billetes en dólares emitidos y se lo devolviera a su país. Ese es el concepto. Ahora, si nos quedamos con esa parte, la palabra profética sería: y vengo a decirte de parte de Dios en esta mañana, vas a despojar a Egipto y tu patrón te pagará todos los años que te trabajaste y esta nación te dará todos los años que le diste. Y todo el mundo... Sí, pero hay un pequeño problemita, que todo lo que Dios le dio no era para él, no era para ellos. Caminando en el desierto, aparece Dios y le dice: Moisés, levántame un tabernáculo. Y el tabernáculo tendrá algunas características específicas que no pueden fallar. Una de ellas será que todos los utensilios serán de oro. Habrá algunos de plata y habrá algunos recubiertos con cueros de ganado. Cuando usted estudia el tabernáculo es extraordinario. El tabernáculo por fuera era horrible porque estaba revestido de piel de tejón. Era horrible, no tenía atractivo, pero por dentro era una mina de oro. El arca era de oro, la mesa de los panes era de bronce, el altar era de bronce, todo era carísimo. Hay un estudio que se había hecho de cuánto sería hoy el costo de levantar el tabernáculo y era algo así como $15 millones.
Y entonces Moisés, estamos haciendo una interpretación de la escena. Va por mi cuenta. Moisés le dice a Dios, Dios, 15 millones de dólares, ¿de dónde los saco? Y entonces Dios le dice, ¿te acuerdas que yo te dije que despojaras a Egipto porque me iban a servir y no sabían cómo? Bueno, era para el tabernáculo. Es verdad, Señor, no me di cuenta. Y entonces se para Moisés delante de las 3 millones de personas y le dice, señores y señoras, damas y caballeros, ladies and gentlemen, Dios me habló. Porque la última vez que Dios le habló, habían salido de Egipto. Y me dijo que vamos a levantar un tabernáculo que será la evidencia de que Dios está con nosotros y que las naciones temerán porque Dios residirá allí. Hay un pequeño asuntito. Tenemos que poner entre todos la módica cifra de 15 millones de dólares. Imagínense las conversaciones. ¿A dónde se va Moisés con tanta plata? Este nos está poniendo en la construcción del tabernáculo la casa de él, la de su hijo, la de su hija. Y entonces la gente comienza a pasar. Y dice que dio de tal manera que Moisés tuvo que decirle basta. Pero hay un detalle que estamos obviando a propósito para arribarlo ahora. Y es que hubo gente que no tenía para dar para el tabernáculo. ¿Sabe por qué? Porque lo había usado en el becerro. Porque el becerro era hecho de oro fundido. La pregunta que nos tenemos que hacer en esta mañana, más allá de toda la analogía, es lo que Dios me ha dado. ¿Para qué lo estoy usando? ¿Para el becerro o para el tabernáculo? La diferencia entre eso se llama madurez. Porque la inmadurez te dice, cómpratelo, tú te lo mereces. La madurez te hace preguntarte, Señor, ¿esto para qué es? Y yo no tengo nada en contra con la casa nueva, el carro nuevo, que te vaya a vacaciones, andate en el crucero cuantas veces quieras, en el premium, en el ultra premium, en el archimega recontra super premium. La pregunta es, ¿si eso era para eso o eso era para el tabernáculo? Dios da pan al que come y semilla al que siembra. ¿Qué te permite la madurez? Saber discernir qué de lo que viene a tu vida es semilla y qué de lo que viene a tu vida es pan. Porque el pan es para comértelo. La semilla es para sembrarlo. Y no me cambie la cara que no voy a levantar ninguna ofrenda ni te voy a terminar esto. No hace falta, no. No estoy en esa. Ahora, en la inmadurez, todo es para mí. Todo es para mí. Todo lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que me merezco, lo que necesito, lo que me gusta. En la madurez está la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque no todo lo que viene a nuestra vida es pan. Año 2012. Mi papá nos reunió, nosotros somos 4 hermanos. Yo soy el mayor, viene Melanie de 27, Samuel de 23 y David de 21. Gracias, pastor. Y entonces nos junta a todos, en ese momento teníamos 12 años menos, y nos dice, el Señor me habló de que tenemos que hacer un proyecto que se llama el Proyecto La PET, que es movilizar líderes de Latinoamérica o de las Américas a servir a la iglesia en los otros 4 continentes, Europa, Asia, África y Oceanía. Y Dios me habló y nos cuenta todo el proyecto y demás. Y nos dice, quiero que sepan que como familia nos vamos a dedicar a servir a la iglesia en los otros 4 continentes. Vamos a viajar, vos, Jonathan, vas a ir a tal lugar, yo voy a ir a tal lugar y vamos a servir a la iglesia. Comenzaremos nosotros, después se añadirá más gente. Bueno, dicho y hecho. Eso fue marzo del 2012. En julio del 2013
Estamos en una conferencia en Brasil y viene un pastor y me dice, el Señor me habló que te tengo que sembrar mi camioneta. Yo tenía 18 años en ese momento. Si estás sacando cuenta, tengo 29. Así hacemos más rápido, no se le va la mente tanto. 18, 29, listo. Ya está, sigamos. Entonces era mi primer auto. Y viene un hermano y dice, Dios me dijo que te tengo que sembrar mi auto, lo vamos a vender aquí en Brasil, te vamos a enviar el dinero y con ese dinero vos te vas a comprar tu auto. 18 años. Con auto, Dios me bendijo. En agosto mi papá viaja a India por primera vez. Y cuando viaja a India hace una llamada por Skype. Skype. Y nos dice, ay chicos, nos cuenta a todos. Estábamos mi mamá, mi papá, por Skype, mis hermanos y yo. Y dice, tengo que contarles, increíble acá, bueno, la cultura, qué sé yo. Y dice, tengo que contarles que conocí una familia de misioneros argentinos que vinieron acá hace 20 años. Y hace 20 años que no ven a su familia y están acá y nos contó todo el detalle. Y dice, y Dios me puso en el corazón que los llevemos a Argentina 3 meses, que cuidemos de ellos, que les propiciemos el reencuentro familiar, porque la hija más chica se había quedado en Argentina y hacía 20 años que no veía a sus papás. Y ella cumplía 24, 25 años, 26 años y quería celebrar su cumpleaños por primera vez con sus papás. Y entonces mi mamá hace la pregunta que hace toda mujer inteligente. Gustavo, ¿cuántos son? Bueno, son papá, mamá y el hijo más grande. Son 3. Y Gustavo, ¿desde dónde vienen? Desde Bangalore, India. Y mi mamá, que es muy rápida, entra a lo que sería Expedia, pero allá es despegar. Dice, Gustavo, son como $9,000 solo en pasaje. Y después, ¿cómo vamos a mantener 3 personas 3 meses en Argentina? Humanamente, mi mamá era una pinchaglobos. Claro, pero no estaba mal. Alguien tenía que pensarlo. Por eso cuando vas a construir una torre, siéntate primero y calcula el costo. Porque una vez que mi papá le dijera a las personas, los vamos a traer, como diría, how. Y entonces le digo a mi papá, está el dinero del auto. Y mi mamá, no. Y mi papá, ni se te ocurra. Ese dinero te lo dieron a vos para tu auto. Le digo, papi, vos nos dijiste en marzo del 2012 que a esto nos íbamos a dedicar. Y que esto iba a ser la razón por la cual giraría todo alrededor de nuestra familia. Ahí se fue el auto. Pero nada se compara a haber visto a esas 3 personas reunirse con su hija después de 20 años y haber compartido. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque hay cosas que vienen a nuestra vida que no tienen explicación. Nadie pudiera explicar que una persona en un determinado lugar me regale un auto. O sea, es algo ilógico. La pregunta es, ¿para qué? En el momento en que mi papá dijo lo de esta familia, yo entendí para qué era. Y me quedé sin auto. Y está perfecto, porque el propósito no era el auto. La persona configuró que era para un auto, pero Dios tenía otro plan. El punto está en saber separar. Claro, lo que pasa es que cuando todo es una bendición, se pierde el sentido y el propósito. Necesitamos avanzar hacia la madurez porque hay mucho que Dios quiere confiarnos. Y no estoy hablando solo de dinero. La pregunta es, si Dios nos los da, ¿es para mi propio beneficio? Este auditorio maravilloso que ustedes tienen,
solo para ustedes. Y entonces ahí es donde comienza a tener sentido todos los procesos de Dios. Porque hay cosas que Dios procesa en ti que ni siquiera es por causa de ti. Hay cosas que Dios utilizará de ti para ayudar a otras personas. Y ahora entiendo, hay un día donde todo lo que vivimos cobra sentido. Ahora entiendo por qué pasé lo que pasé. No es que Dios se había enojado contigo, es que te estaba volviendo confiable para mañana entregarte a alguien en una situación de crisis. Sí, yo pasé por ahí. Avancemos hacia la madurez. Cierro aquí porque ya estamos pasados, pero déjeme darle esta última idea para conectar con el siguiente tema. La inmadurez